pues somos el grupo número 1 y mis compañeros les van a ir explicando o dando unas definiciones, ejemplos sobre lo que es la discriminación y el racismo, que es un tema muy ignorado, muy poco hablado, pero de mucha importancia. Entonces le dejo la palabra al primer que va a exponer, por favor. ¿Qué tal, estimado licenciado, compañeros? Pues vamos a empezar con unas pequeñas definiciones de discriminación. La discriminación, en términos generales, supone un acto de diferenciación y de exclusión. Nos referimos a diferenciación como un estereotipo con ideas prefabricadas que se le atribuyen a un individuo o a varias personas por su origen, condición o por su apariencia. El ejercicio de la exclusión abarca el rechazo, la negación y el desconocimiento de quienes son objeto de la discriminación. El racismo es un tipo de discriminación que se articula a partir de características étnicas atribuidas a una colectividad y que responden a discriminaciones de clase, lingüísticas o geográficas. Normalmente quienes hacen ese tipo de actos son personas que se han atribuido, digamos, el título de blancos o de mestizos ellos mismos. Pues todo esto obviamente está sin fundamento, es algo que se ha desmentido desde mediados del siglo pasado. Obviamente no existe un fundamento biológico que respalde todos estos pensamientos y comportamientos. Em, pues la noción de raza surge como un proyecto en el tiempo de colonización. Em, pues buscaban la forma de justificar los actos que cometían en todas estas áreas, al menos acá en América. Buscaban justificarse ante los ojos de los mismos europeos, eh, pues usando el discurso de que eran superiores moral e intelectualmente, incluso religiosamente. Em, pues existen dos clases de racismo en su forma de manifestarse y una de ellas es el racismo manifiesto. Este racismo opera eh, en la superficie de la sociedad, o sea, se puede identificar y es objeto de señalamiento. Pero también existe el racismo latente. Este opera en el inconsciente y se ven como prácticas normales, aunque, bueno, no se sabe que está mal, pero como digo, opera como una práctica normal en la sociedad, es imperceptible. Eh, Les cedo la palabra a la siguiente compañera. Ahora bien, es necesario conocer cuáles son las raíces históricas de la discriminación y tenemos que tomar en cuenta que son prácticas que siempre han sucedido desde hace muchos siglos, pero para fines académicos tenemos que entender que en el transcurso de la historia han surgido etapas y en cada de una se ha ido evolucionando estas prácticas. La primera es la antigüedad, que se da en Roma, cuando se hacía una discriminación, una división entre romanos y extranjeros, donde a cada uno de ellos se le aplicaba una diferente legislación. Luego tenemos la Edad Media, cuando los españoles empiezan a perseguir a judíos y musulmanes, esto por temas religiosos. Es aquí donde vamos notando cómo la discriminación se da específicamente en temas ideológicos, porque se empieza a menospreciar a aquellas personas que no profesan las mismas creencias. Luego tenemos la Edad Moderna, que es una de las más importantes porque es aquí donde se da la conquista y el esclavismo. Recordemos que España conquista América en el año 1492 y con ello empiezan los aproximadamente 300 años de colonización, a lo cual a las personas nativas que se encontraban en América fueron llamadas indígenas porque se creían que habían llegado a las Indias. Todo esto hace que sean despojados prácticamente de su vida porque tienen que cambiar su identidad, su cultura, sus creencias, idiomas, e incluso hasta sus nombres. Pierden todo lo que había sido su identidad por muchos años más. Y
Luego también tenemos la del siglo XIX y siglo XX, que es cuando se da la guerra civil en Estados Unidos. Y lo que hace es que aquí se empieza a crear la discriminación, pero por el color de piel, tanto por personas blancas, haciendo discriminación hacia las personas con piel morenas. Ahora bien, podríamos preguntarnos que cuáles son las causas de esta discriminación, el por qué se dan, y la respuesta es muy sencilla. Muchas veces es por miedo al desconocimiento y a los prejuicios. Recordemos que el mundo es un país multicultural, cada uno de ellos tiene diferentes etnias, diferentes creencias, y cuando un grupo de personas que no pertenece a esas culturas, pues llegan a ver esas tradiciones, pueden llegar a menospreciar y a crear estereotipos, algo así como pasó con la llegada de los españoles. Cuando ellos descubren América, menosprecian a los indígenas porque para ellos eran seres inferiores, eran salvajes que necesitaban ser salvados. Ahora bien, una de las discriminaciones que existe en nuestro país y que aún sigue afectando es la discriminación hacia los grupos indígenas. Esta se da con la colonia, cuando los españoles llegan a América y ponen sus colonias, se da una división de clases sociales. Como primero teníamos a los peninsulares, a los criollos, mestizos y de último a los indígenas y a los africanos. Estos dos grupos eran los menos favorecidos. ¿Por qué? Porque eran tomados como mano de obra y porque se consideraban como la sociedad más débil. Aunque bien, para los indígenas en los primeros años hubo una esclavitud total que hizo que se redujera su población. Por todos estos motivos, los españoles, la corona, decide hasta cierto modo protegerlos a través de los derechos, de las nuevas leyes que buscaban limitar la esclavitud y darle cierto respeto, aunque esto en la práctica no fue cierto, porque si bien la esclavitud era limitada, aún existían otras formas de poder hacer un trabajo forzado. Entre ellas teníamos lo que era el mandamiento, que consistía lo del repartimiento, ¿no? Que consistía en que distintos grupos indígenas tenían que ir hacia fincas y tener que trabajar a cambio de una remuneración económica muy poca y en condiciones inhumanas. También estaban los mandamientos, que era un derivado de los repartimientos, en los cuales se quedaban durante más tiempo en las fincas e igual en las mismas condiciones. También estaban las encomiendas, que esto fue al inicio de la colonia, cuando los indígenas eran entregados a españoles, esto para que ellos de cierto modo buscaran protegerlos, buscaran evangelizarlos, aunque esto no era así, porque siempre tenían que ellos prestar sus servicios. Y esto podríamos creer que con la llegada de la independencia se terminó, pero no fue así. No fue hasta el año 1824 cuando oficialmente se elimina la esclavitud. Claro que siguieron practicándose siempre trabajos forzados. Un ejemplo fue que en el gobierno de Justo Rufino Barrios, los indígenas eran obligados a ir a haciendas cafetaleras para poder seguir trabajando con lo del café. Recordemos que en ese momento estaba la expansión de ese producto y siempre las condiciones eran muy bajas, eran salarios muy, muy pocos y las horas laborales eran muy grandes. Ahora bien, con la llegada del conflicto armado interno, recordemos que fue una época muy oscura y muy triste para estos grupos, porque fueron la sociedad que fue más vulnerada durante ese momento. Recordemos que se considera que fue uno de los mayores actos de genocidio. Eso se debió a las distintas creencias que tenía el gobierno sobre los indígenas, porque se creía que ellos podían estar ayudando a la guerrilla por el hecho de que durante esos tiempos estaba la ideología del comunismo y el contra el capitalismo. Y no fue que cesó toda esa problemática hasta el conflicto, hasta los acuerdos de paz, en el cual pues se empezó a garantizar la protección de estos grupos. Sin embargo, no es algo que haya terminado hasta el día de hoy, porque si bien la esclavitud y el trabajo forzado es algo que ya no se da en nuestro país, aún existen prácticas, aún existe discriminación hacia ellos, aún existen prejuicios, estereotipos, y es algo muy curioso porque entre el 40 y 45% de la población, que es más de 6 millones de personas, pertenecen a estos grupos indígenas. Estamos hablando de prácticamente la mitad de la población guatemalteca. Incluso Guatemala se considera el país que tiene más grupos indígenas. Ahora les doy la palabra a mi otro compañero. Gracias. Como la compañera indicó, esto trae raíces, esto trae mucha historia de parte de lo que es la discriminación hacia los pueblos indígenas.
en nuestro país y se divide en diferentes tipos de discriminación que han ido evolucionando conforme la sociedad ha avanzado. El trato hacia los pueblos indígenas en el inicio del conflicto armado interno, esa es una situación muy delicada que conmocionó mucho al mundo y a nuestro propio país, ¿verdad? Por la situación o el trato que se le dio al tipo de personas que nosotros literalmente las tratamos como indígenas o como pueblos mayas, ¿verdad? Tenemos varios tipos de discriminación. Tenemos la discriminación racial, que viene a tocar esta parte del punto, donde desfavorece a muchas personas por el pertenecer a un tipo de grupo o a un tipo de persona, específicamente que estén asociados a ciertas comunidades. La discriminación racial es no es un punto central en la nación, sino que se extiende a varios países, ¿verdad? La discriminación por término de género, ese es otro punto, también que en donde se enfatiza la desigualdad mucho hacia el género y rechazo en determinado momento hacia las mujeres que fueron muy vulneradas en el trato, ¿verdad? En la historia de nuestro país. La discriminación por edad es otro punto muy enfático que sigue sucediendo, ¿verdad? Aún no tratamos de resolverlo. A simple vista en Guatemala no se ve, pero sí es muy delicado ese tema, ¿verdad? Incluso trabajos, existe mucho esta parte donde discriminan a una cierta edad, ya hay imposiciones de parte de las empresas hacia cierto tipo de personas que tienen un límite de edad, ¿verdad? Para poder desarrollarse en su forma laboral, nacionalidad y origen. Este tipo de racismo o discriminación por nacionalidad y origen es otro problema que hemos tenido en nuestro país, ¿verdad? Ya que nuestro país es multicultural y han llegado muchos tipos de extranjeros a nuestro país, ¿verdad? No sé si se involucran y se han dado cuenta que en los últimos tiempos han migrado bastantes personas dejémoslo, de Venezuela, ¿verdad? Nosotros, hay un conflicto en nuestro país por ese término de nacionalidad que decimos, es venezolano o es de otro tipo de nacionalidad. Se toma mucho esa discriminación, ¿verdad? Por ese tipo de roce que tenemos entre culturas. El tipo religioso, ese es otro tipo de discriminación. Se da por diferentes ideologías, ¿verdad? Podríamos decir la separación si llamamos el término religión es muy extenso para tocarlo, pero vamos a reducirlo a un término muy corto, donde podemos decir, ejemplo, los protestantes y los católicos, ¿verdad? Hay un choque, un tipo de desigualdad de pensamientos y de temas religiosos, ¿verdad? Unos con otros hay conflictos entre ellos mismos. La parte política, en la parte política, este tipo de discriminación es muy delicado, porque no solo conlleva que la persona tenga diferentes ideas o puntos en el tema de la política, sino que ha llegado también a darse choque muy más allá de lo que se debería de dar, simplemente palabras, ¿verdad? En el término de la política. En el término de la discriminación o por étnica o idioma, podemos decir también que por la diferencia de nuestro país tiene mucha multiculturalidad, o tenemos varios tipos de idiomas. Hay una diferencia de que quieren que predomine más un tipo de idioma de los ladinos, el tipo de idioma que maneja los diferentes pueblos de nuestros países, el Ixil, los pueblos xincas, ellos tienen su forma de expresarse. Entonces ha habido mucho tipo de roce en esa parte del idioma. Tal vez en nuestro país cuesta, a veces uno a simple vista no lo ve, pero sí es muy delicado ese tema en la parte
de lo que es el idioma y la etnia, y las separaciones que existen entre nuestro país. Esa sería mi aportación para... Buenas noches, compañeros. Como bien mencionaron mis compañeros expositores anteriormente, tenemos que tener muy en cuenta que la discriminación y el racismo, aunque suenen igual, son dos cosas totalmente diferentes. La discriminación se va más como al desprecio, al rechazo, como apartarlos o como verlos como otra cosa y no como uno se ve a sí mismo. El racismo, pues como su palabra lo dice, es conforme a la raza, entonces uno se siente superior, o sea, ya es como pisotearlos, hacerlos quedar mal y varias cuestiones. Varios ejemplos que tenemos presentes del racismo podría ser de que en una tienda de conveniencia uno puede comprar una libra de tomate y se la venden como a 20 quetzales. Y uno va a un mercado y le dicen que está a 20 quetzales igual. Pero, ¿por qué razón en una tienda de conveniencia uno paga los 20 quetzales, pero en un mercado les regatea? Porque él ve que es una señora, porque ve que está de corte, porque está en un mercado. Y es exactamente el mismo producto, pero a causa del prejuicio, del racismo, uno se siente superior y se siente en la potestad de venir y discriminarlo y pues, bajarlo. Y le dice, no, déjemelo a 15. Pero hay personas de que pues es su único sustento, de que tienen familias, tienen hijos y pues no tienen otra de que venderlo, ¿verdad? Entonces uno acepta. Esas cuestiones, esas cosas pequeñas son las que hacen de que uno se observe de que es un tema que se tiene muy normalizado, pero que no debería de ser. Otra cuestión podría ser cuando uno va a una tienda y ve que es un muchacho y le dice chino. O sea, no tienen ningún motivo por el cual decirle así. Y el muchacho pues ya está muy acostumbrado, ¿verdad? De que le digan así, entonces ya solo acepta de que le digan chino y así se va a quedar todo el tiempo, ¿verdad? Pero no es algo que no debería ser así. Otra cuestión también podría ser en los puestos de trabajo. Tal vez uno piensa, uno como patrona, decir, bueno, mano de obra barata, se va a un pueblo, va a buscar personas de que pues no tienen estudios, pues por lo mismo de que los rechazan o no tienen acceso a la educación y aceptan trabajos pues muy pesados por una remuneración muy baja. Entonces, esa sería mi aporte a la exposición y espero de que sí les haya quedado pues una idea de que este es un tema muy presente en nuestro país y que no debería ser tan normalizado como está actualmente. Gracias. De acuerdo. Ahorita les voy a presentar un video con algunas entrevistas que nuestros compañeros realizaron y ahorita los voy a proyectar. Denme un segundo. Hola, somos el Grupo 1 y vamos a realizar entrevistas sobre el tema de discriminación y racismo en la USAC. Acompáñenos. ¿Estamos con? Matpal Juárez. Una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre la discriminación?
Siento yo que la discriminación es mala en nuestro país porque pues tanto pueblos indígenas como los ladinos somos iguales, igual creo que está eso en la Constitución. Y pues además siento yo de que los indígenas al momento de ser discriminados, ellos se sienten mal y como no saben tanto de las leyes, supongo yo de que ellos tampoco se pueden entender, no saben qué decir por lo mismo. Gracias. ¿Qué recomendación le darías a la sociedad de los pueblos indígenas sobre la discriminación que viven actualmente? Pues que todos los seres humanos que están aquí en nuestro país somos iguales, tenemos los mismos derechos y que ninguno puede ser discriminado en nuestro país porque eso es ilegal. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Jessica Alvarado. Mucho gusto, Jessica. Mire, quería hacer unas preguntitas. ¿En qué sector piensa usted que es más común la discriminación a los pueblos indígenas o a la gente indígena? Pues yo pienso que la discriminación ahí sí que está arraigada a nivel nacional. ¿Dónde se da más? Pues podría ser aquí en la capital, porque hay muchas personas que se creen superior a las personas indígenas, pero si lo miramos de otro punto de vista, pues en las áreas rurales también hay discriminación. ¿Por qué? Porque algunos a veces tienen más dinero que otros, entonces por eso discriminan bastante también a su mismo pueblo. ¿Crees que la educación ayuda a combatir la discriminación? Sí. Se puede decir que sí en algunos sectores, pues porque aún a nivel, ahí sí que académico, porque eso lo podemos ver hasta en el Congreso de la República, que también hay discriminación entre los mismos diputados, ya sea porque unos son de origen indígena, se puede decir, y otros pues porque son capitalinos, podríamos decir, ¿verdad? También, ya sea, eso es a nivel, ahí sí que al Congreso, ¿va? Personas con un nivel de educación alta, si se puede decir. Ahora no digamos en el nivel así inferior, ¿verdad? Que estamos hablando en las áreas rurales. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, estamos con... Don Vidal Pineda Hernández. Mucho gusto, le tengo una pregunta. Desde simple vista, ¿dónde cree que viene la educación sobre el respeto a los pueblos indígenas? Para mí que viene de los hogares, porque realmente son jóvenes que han crecido en una cultura que realmente no, los padres de familia se han tomado el tiempo en educarlos como debe ser sobre el respeto a las personas, sea cual sea la persona. Muchas gracias. ¿Algún consejo que le quiera dar a la juventud sobre el respeto a los pueblos indígenas? Para mí que son personas de que realmente como principal punto, los padres pues no les han enseñado lo que es educación, lo que es los principios cristianos. Hoy se han perdido los valores, hoy en día. O sea, no hay, no, por ejemplo, no les han inculcado los valores espirituales, que es lo mejor para que ellos respeten a la persona, sea cual sea y de qué clase sea la persona. Muchas gracias. Y recuerden, lo más importante para evitar la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas es La humildad, la empatía, la tolerancia, el respeto, La equidad. La igualdad. Muchas gracias. Y nosotros fuimos el grupo número 1. De acuerdo, pues esta fue nuestra exposición, nuestra presentación. Todos aportaron en algún video, entrevistas, estuvimos interactuando y mi grupo, pues muchas gracias por el apoyo, la comunicación que tuvimos y desde ahí concluimos la actividad, licenciada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente, excelente exposición. Estoy revisando los trabajos ahí uno por uno. Bonito trabajo. Sí se vio el aporte de cada uno de los compañeros. Yo los quiero felicitar por esa iniciativa, de este video, de esa encuesta. Muy bonita dinámica la que utilizaron. Los felicito. Excelente, excelente. Yo creo que quedan sin palabras porque ya la mayoría ahí a todos felicitándolos y aplaudiéndolos y todo. Muy bonita la presentación y la exposición. Los felicito, compañeros.
Bueno, vamos a pasar al espacio de las preguntas. ¿Alguno de los compañeros que les quedó alguna duda? ¿Tengan algo que preguntarle ahí a Ronald? Ronald, ¿tienes la palabra? Sí, Después vamos bueno, con Alejandra. Gracias. buenas tardes, licenciado, gusto saludarlo. Es un placer. Para los compañeros es como a modo de síntesis o de hipótesis. Ustedes hablaron de que la discriminación y el racismo es un hito histórico en nuestro país. Y hay que recordar pero la discriminación también se ve de ambos lados. Históricamente se recuerdan que los quichés fueron los que eligieron a los españoles donde estaban los quechís, ¿no? Cuando les enseñan Misco Viejo y ahí es como logran la conquista de Misco Viejo cuando vienen a Tikal. ¿A qué va enfocada esta pregunta? ¿Qué creen ustedes en el caso de la discriminación al contrario? Porque ustedes mencionan que solo entre los de la capital, en sus entrevistas, en sus exposiciones, entre los de la capital con el interior de la República, pero también hay discriminación a un lado contrario, de los del interior de la República hacia nosotros que vivimos en la capital y hacia las mismas personas que conviven en la sociedad, digamos, por un ejemplo, los de Sololá no se llevan con los de Nahualá y los de Nahualá no se llevan de Conixtahuacán, creo que si no estoy mal, que a modo de síntesis, ¿qué podrían responder ustedes? Excelente intervención, Ronald Navichuk. ¿Puedo responder? ¿Quién del grupo? Ajá, por favor. Pues mira, yo pienso que es un tema de estereotipos, ¿va? Nosotros, por ejemplo, acá en la capital tenemos una idea, tal vez pueda estar errada, sobre las personas que viven en el interior, pero pues hay que entender que ellos también tienen ideas sobre nosotros. Por ejemplo, yo he escuchado, cuando tengo familia en el interior y ellos nos ven a nosotros y dicen, este es madero. Pues es un tema de estereotipo y creo que en cierto sentido es normal, está mal, pero es normal. Pues eso es lo que puedo decir yo de eso. Perdone, haciendo otra respuesta en base a la pregunta del compañero. Esto no se trata de que un capitalino sea malo o racista con alguien del interior, sino se trata de que una persona denigra a otra, sin importar su raza, sin importar su origen. Entonces, esto no está mal dicho, esto de racismo a la inversa. Es como decir de que un blanco se burle de un negro y que un negro se burle de un blanco. O sea, no tiene sentido si es lo mismo si se está refiriendo de forma denigrante de la otra persona. De eso se trata el racismo. No se trata de que alguien de un pueblo le tire a alguien de otro pueblo. O sea, eso es racismo sí o sí. No tiene nada que ver que sea de la capital o que sea de algún pueblo. Gracias. Esmeralda. Sí, licenciada, también haciendo un poco de aporte a esta pregunta o a esta observación, pues más que todo también siento que en el interior se da mucho este tema de la discriminación por cuestión de costumbres, tradiciones, ¿verdad? Ellos a veces se sienten unos superiores más que otros por ciertas costumbres, ¿verdad? Entonces es más que todo en el interior se da también por eso. Ahí tiene la mano levantada Alejandra. Alejandra, ¿cuál es tu consulta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No, yo realmente más que pregunta, yo quisiera felicitar a los compañeros porque el tema realmente se presta a muchos aspectos. Es un tema difícil, es un tema que usualmente no lo comentamos. Entonces, felicitarlos porque con la dinámica, con la explicación, realmente supieron llevar muy bien el tema. Entonces, ese es mi comentario y aporte. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, compañero. Excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta de algún compañero? Marco Antonio Colajay, por favor. Mucho gusto, yo creo que me están viendo, ¿verdad?
Gusto Excelente. saludarles, compañeros. Yo creo que la pregunta tal vez no va a ser pregunta, sino que va a ser una felicitación al grupo. Yo creo que es un tema bastante controversial en nuestro país y pues lo llevaron muy bien, considero. La presentación muy buena y también el video que hicieron al final con las preguntas hacia población en general, ¿no? Felicidades, compañeros, y pues éxitos. Muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Alguien más con una pregunta o algún aporte o algún comentario? Excelente. Yo de mi parte los quiero felicitar. Muy buen grupo, muy buena dinámica. Me gustó lo de la entrevista, lo del video. Creo que más que críticas constructivas es, como lo decía el compañero, manejaron muy bien el tema. Sabemos y se los hice saber, se los hice ver en la primera clase que tuvimos, que son temas muy sensibles. Pero eso es lo bueno de esas exposiciones, porque todos tenemos nuestro propio criterio, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que yo quiero despertar en ustedes, que sean críticos, ¿ya? Aparte de crear conciencia en todos estos aspectos, que también sean críticos, que ustedes sepan debatir, porque esto ya lo podemos volver un debate y nos acabamos las 2 horas y todos vamos a tener un criterio diferente. Pero eso es lo bonito, entre abogados, ahí ustedes se van a dar cuenta en la carrera profesional, todos tenemos nuestro criterio y no, esto es así, no, Mili, que esto es así, pero usted siéntase en la capacidad intelectual de que su criterio, usted su tesis la tiene que defender, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, ese es el objetivo de todas estas clases. Y esas exposiciones, quiero felicitar a Esmeralda, Isaac, Andrea, Alfonso, a Jonathan, a todos los integrantes del grupo número 1, también a los compañeros que intervinieron, y yo estoy tomando nota de todos los que están participando. Excelente presentación, yo como lo vuelvo a repetir. Quiero tocar algunos temas con respecto a contenido directamente del parcial, porque a mí siempre me gusta intervenir y quiero que tengan eso en cuenta. Ustedes pueden venir, sacar su cuestionario porque se les va a compartir el trabajo y las diapositivas, estén muy atentos. Lo que quiero que ustedes, que le demos lectura al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Excelente. Como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos establece que todos somos iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Según la exposición del grupo, me llamaron más que todo 3 tipos de discriminación que tenemos que tomar en cuenta, que sería por discriminación racial, por género y religión. Eso tómenlo muy en cuenta. También el término o la definición de qué es discriminación. Son todos los actos que excluyan, distingan, restrinjan o prefieran a una persona y anulen o menoscaben los principios de libertad, igualdad y el goce de los ejercicios de los derechos humanos. El Código Penal tipifica el delito de discriminación, artículo 202, el cual establece que se entenderá como la discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, basados en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil y por cualquier otro motivo. Entonces, aparte de los que establece la norma jurídica, puede ser cualquier otro motivo. La pena relativa al delito de discriminación es de 1 a 3 años de prisión.
como lo estábamos viendo, las raíces de la discriminación no existe en el tiempo o en la historia, algo que nos defina cuándo inició la discriminación. Dieron muy buenos ejemplos los compañeros, pero quiero también ponerles un ejemplo. ¿Recuerdan de la raza aria, de los nazis? ¿Ya? En la historia, los que han escuchado y se dieron cuenta que fue un exterminio el que hicieron en contra de la raza judía, ¿ya? Porque la raza aria se creía una raza súper arriba de las demás. Entonces fueron masacradas varias personas, ¿no? Podemos ver también en el tiempo de la colonia, en la época colonial, incluso los colonizadores discriminaban a los criollos, discriminaban a los ladinos y discriminaban a los indígenas o a los de los pueblos originarios. Pero si ustedes se dan cuenta, como lo decía el compañero, o sea, ahí está todos contra todos, ¿va? ¿Por qué discrimina a este grupo al otro grupo? Entonces, más que todo es que vivamos en empatía, en armonía, en tolerancia. Esa es la conciencia que se quiere crear como ustedes como profesionales del derecho. También otro tema muy importante. En la actualidad también lo podemos ver por las clases sociales, ¿no? Muchos dicen, no, es que yo soy de la high. Así de vaya, soy de la high, entonces yo, no, yo soy de clase media, no, yo soy de clase baja. Entonces todo ese tipo, yo creo que todos esos estereotipos tienen que tender a desaparecer, pero eso lo podemos lograr solo con el conocimiento de nuestra historia, la conciencia social que lleguemos a tomar. Y como lo decía, me llamó mucho la atención en la entrevista, decía, todo empieza desde la casa, ¿no? ¿Ya me entienden? Entonces, más que todo es crear conciencia social. Y que les decía, en la actualidad, las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas. Con respecto a los tipos de discriminación, lo que sí les quiero hacer énfasis es según la raza, religión y el género. La discriminación racial ha recaído más que todo sobre el sector indígena. Estamos tocando el tema y como podemos decir, o sea, el colonizador discriminaba al criollo, el criollo al ladino y el ladino al indígena. Y si se dan cuenta, todo llega a discriminar al sector de los pueblos originarios. A través de la exclusión, la explotación, la persecución, el despojo que sufrieron, ¿ya? Por eso hacemos mucho énfasis, y yo entiendo la postura del compañero Ronald Navichok, de que por qué tocamos el tema y no la discriminación de este lado. O sea, son temas así complejos, pero por motivos de estudio, ahorita estamos estudiando lo que es relativo al derecho de los pueblos originarios. La discriminación por sexo. La discriminación por sexo, la mujer sufre dos tipos de discriminación. Como mujer y como indígena. Como mujer y como indígena. Si se han dado cuenta, nosotros a veces decimos, de eso ya lo traemos de nacimiento, no sé qué será, que uno dice, bueno, cuando yo quiera tener mi primer hijo, lo que quiero es un varoncito. Ya, ¿me entienden? No sé si me explico. O incluso con los animalitos. Si uno tiene un perrito al momento de venir y parir, se dice, ojalá que sean machitos, ¿va? Porque uno ya va viendo el aspecto pecuniario. ¿Ya me entienden? O incluso dice, entonces todo eso lo traemos, como decía el señor en la entrevista. Más que todo es conciencia social la que tenemos que realizar y todo viene desde la casa. Pero lo importante es que ustedes como futuros profesionales van a ver todos esos aspectos que más que todo son ideológicos. Entonces, en ese sentido, la discriminación que habíamos hablado que es doble discriminación por ser mujer y por ser indígena, y también prácticamente relacionado a lo que es la religión. Porque si ustedes se dieron cuenta,
la religión de los pueblos originarios era más que todo diferente, todo respecto a la cosmovisión. Entonces ellos tienen otro punto, todo otro aspecto de ver la creación, el nacimiento del hombre, la creación de los cosmos, la tierra. Entonces ya vinieron y le impusieron una religión al momento de la conquista. Tal vez ese punto de vista, más que todo religioso, no se ve tanto en lo que decimos en la cultura católica y evangélica, pero sí tenemos que crear conciencia y el respeto a lo que es la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos originarios. Bueno, excelente, ese es el aporte que yo les quería hacer con relación a contenidos de parciales, que recuerden, como les sigo manifestando, que todo lo que hablemos en clase pues es objeto de parcial. Felicidades, grupo número 1. Excelente ahí. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Estamos excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces, coordinador del grupo número 2 o coordinadora. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, ¿son todavía o ya buenas noches? Buenas tardes, señorita Flor. Le pido a los del grupo número 2 que enciendan su cámara, por favor, para que el licenciado los ubique. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a exponer el tema de la lucha contra la discriminación, la protección contra la discriminación y la Defensoría Maya. Y cada expositor va a dar su tema y al finalizar va a hacer unas preguntas. Las personas que contesten las preguntas van a obtener un presente el día que nos volvamos a ver presencialmente. Entonces, por favor, compañeros, estén atentos. Y pues el que quiera responder, ¿verdad? Ahí sí que es totalmente voluntario. Y cuando nos volvamos a ver, les vamos a entregar el presente. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Marco Antonio, que él va a presentar la exposición. Muchas gracias, Flor. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto de saludarles a todos. Creo que voy a compartir pantalla en este momento y me pueden informar si logran visualizar. Y seguidamente iniciará la presentación el compañero Homero Ávila. En este momento presento pantalla. Ahí decimos si se ve. Aún no. ¿Se logra ver? Sí. Si lo pudieras ampliar un poquito más, no sé si es posible. Ok. ¿Estamos ahí? Ahí está mejor, sí. Ok. Bueno, respetables catedráticos, compañeros y estimados alumnos que están con nosotros esta tarde, pues es para nosotros mucho gusto tener a bien presentarles y disertar con ustedes el tema de la discriminación y la lucha contra la discriminación, como expuso nuestra compañera Flor Rodríguez. Aunque el tema se parece un poquito, es un poquito parecido al tema anterior, pero vamos a tratar de rescatar, digamos, todo y complementar lo que hace falta, porque sí, efectivamente es parte de la discriminación. No sé si quedaron claras las indicaciones para que ustedes puedan poner toda su atención, compañeros, y que les quede claro el tema, y obviamente el que responda adecuadamente. Dentro de nuestro grupo hay 2 compañeras que se van a encargar de estar tomando nota y ver cuáles son las 2 mejores respuestas en cada bloque. O sea, vamos a presentar 4 bloques. Estaré yo presentando el primer bloque y de ahí mis compañeros el segundo, tercero y cuarto bloque. Después de cada bloque de presentación se harán 2 preguntas. Entonces, en esas preguntas, las 2 mejores respuestas serán seleccionadas y, como dicen mis compañeras, se las estarán premiando el día que nos veamos presencialmente. Entonces, para que ustedes ahí pongan atención. Y si tienen alguna duda, no nos incomoda que nos interrumpan y nos pregunten en algún momento. Yo creo que es viable que ustedes puedan preguntar y estamos abiertos para eso. Así es que como grupo vamos a tratar
claros con ustedes y responderles todo lo que a bien tengamos. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es realmente esta lucha contra la discriminación. Es claro que como país, que como pueblo, nosotros no podemos ser ajenos a esta lucha contra la discriminación, tenemos que ser parte de esa lucha, porque realmente la discriminación se va a enfocar, como comentaba el grupo anterior y también nosotros lo reafirmamos, un trato desigual, una situación desfavorable, un trato de inferioridad para nuestra misma gente. Dado que en Guatemala convivimos razas, convivimos pueblos, convivimos prácticamente 4 grandes grupos como el grupo maya, el grupo garífuna, el xinca, el ladino mestizo, que convivimos juntos en nuestras mismas tierras, no podemos ser ajenos, digamos, a este tema de la discriminación, entendiendo que es fundamental la igualdad y determinante, digamos, llevarnos bien y tratar a nuestra gente por igual, como hermanos. Entonces creo que lo fundamentamos muy bien con eso. O sea, creo que ahí sé que es una decisión como pueblo, es una decisión como personas, el trato igualitario, llegando, por ejemplo, en situaciones laborales, en situaciones de compañerismo, en situaciones de universidad. Creo que es fundamental esto y tenemos que ser muy claros en que esta desigualdad, estos tratos desfavorables que muchas veces los tenemos solo por malas costumbres, tenemos que abolirlos. No podemos ser parte de eso. Entonces, como enfoque de la discriminación. Es claro y evidente que Guatemala es una nación definida, como decía, por su inmensa riqueza cultural, entendido como un país multiétnico, multilingüe, donde coexisten, como mencionaba, esos 4 grandes grupos, como el grupo maya, el grupo garífuna, el grupo xinca, el ladino, con una historia de más de 3,000 años. El país se destaca por ese uso de 25 idiomas distintos en este mismo pueblo. En este mismo pueblo que, si no estoy mal, estamos cerca de los 18 millones de habitantes, teniendo 25 idiomas distintos, dentro de los que destacan 22 lenguas mayas, está la lengua garífuna, la lengua xinca y, por supuesto, el español. Es prácticamente el idioma común, digamos, para todos. Dentro de algunos detalles que son relevantes sobre la diversidad que vivimos en Guatemala, podríamos mencionar estos pueblos principales, como ya se mencionaron, que son esos 4 grandes grupos. También esa diversidad lingüística de los 22 idiomas mayas y los otros 3 de los otros 3 grandes grupos. También podríamos mencionar el patrimonio cultural, pues el país posee una vasta riqueza, incluyendo esa cosmovisión maya, tradiciones, costumbres y un patrimonio tangible y de un alto valor. Nuestra legislación, afortunadamente, sí tiene un reconocimiento, y yo creo que al final nuestros compañeros van a hacer un poquito de énfasis en las bases legales de esta lucha contra la discriminación, pero me adelanto a indicar que el reconocimiento legal, el Estado prácticamente reconoce esta diversidad y la legislación busca proteger y promover los idiomas indígenas y las formas de vida de los pueblos. Eso es muy importante. Como contexto, a pesar de esos avances, el país, digamos, nuestro pueblo, enfrenta el reto de lograr esa plena equidad. Es siempre una lucha y, como indicaba al inicio, nosotros tenemos que ser parte de esa lucha. Tenemos que ser entes de cambio y promover, digamos, esa lucha desde las cosas mínimas. Porque, por ejemplo, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de desenvolvimiento, nuestros códigos de ética, por ejemplo, nos hablan claramente de no a la discriminación, de no a esa diferencia de clases, pero a veces nosotros, ya sea de alguna manera indirecta o directa, muchas veces caemos en eso. Entonces creo que es una situación cultural que debemos mejorar. Como antecedentes de la discriminación en Guatemala, podríamos mencionar que la discriminación prácticamente tiene sus estructuras muy profundas que se remontan desde la colonia española. Ya creo que lo había mencionado nuestro grupo anteriormente, y se caracteriza por esa situación racial, esa diferencia racial, el despojo de tierras que fue determinante y la explotación laboral de los pueblos indígenas.
Esta exclusión que fue muy marcada y que ha persistido en la historia y persistió tras la independencia, ha consolidado brechas muy marcadas en nuestros pueblos, esa desigualdad social. O sea, no podemos ser ajenos a que nuestro país vive esa desigualdad profunda. O sea, basta con moverse un poquito al interior de la República y vemos la forma de vida de nuestra gente. No es una forma de vida igualitaria. De hecho, es claro para todos nosotros, los que han tenido esas oportunidades bonitas de conocer el interior, de que hace falta caminos, hacen falta carreteras, hacen falta servicios, y nuestra gente sigue en una condición totalmente diferente. Entonces, eso se ha marcado muy claro, y esa es una situación estructural como Estado. Como antecedentes claves de la discriminación, ya lo mencionamos, es esta raíz colonial. Podríamos también platicar justo de lo que les estaba comentando, la estructura del Estado, y determinante y muy marcado el conflicto armado interno. Yo creo que el conflicto armado interno fue un detonante, fue un parteaguas, fue una situación que marcó la historia para nuestro país, que fue muy determinante y fue muy marcado y ha dejado, digamos, huellas muy duras que uno no quisiera tocarlas más, pero lamentablemente son parte de nuestra historia y tenemos que estar muy claros en ello. Es claro que este conflicto armado interno duró 36 años, según datos 1960 a 1996, y fue prácticamente una lucha entre el Estado y las fuerzas insurgentes, enmarcada en la Guerra Fría. Fue muy determinante esa Guerra Fría que vivió por Estados Unidos, Rusia, Cuba, que de alguna manera está como concatenada con este conflicto armado interno que vivió nuestro país. Obviamente se marca mucho por la desigualdad, por el racismo, por esa represión militar que marcó tanto a nuestra gente, como datos lamentables, más de 200,000 víctimas y mayormente gente indígena. Eso tal vez es lo más crítico. Graves violaciones a los derechos humanos, finalizando por la firma de la paz en 1996. Como datos relevantes de ese conflicto armado interno que vivió nuestra gente, como les decía, una duración de 1960 al 96, como actores principales, tal vez para que lo tomen en cuenta compañeros, contra grupos guerrilleros agrupados finalmente en la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala. Como impacto, digamos, fundamental, la Comisión del Esclarecimiento Histórico registró, esos son datos muy confiables y estadísticos de esa historia, 200,000 muertos aproximadamente y muchos desaparecidos, y lamentablemente el 93% de las violaciones de esos derechos humanos fueron ahí sí que marcadas y realizadas por el Estado de Guatemala. Y esos grupos paramilitares, incluyendo actos de genocidio y todo esto contra nuestros pueblos mayas especialmente. Y enmarcó mucho la violencia sexual, se empleó como estrategia de guerra y terror para destruir el tejido social, afectando desproporcionadamente y lamentablemente a las mujeres indígenas. Y como causas, pues el cierre de espacios políticos. Esto viene a marcar, digamos, una diferenciación, una extrema desigualdad, un racismo estructural y una contrainsurgencia y una polarización anticomunista. Entonces, como datos, digamos, relevantes, podríamos tal vez rescatar, compañeros, lo que marca, digamos, históricamente lo que marca, digamos, esta lucha o esta discriminación de nuestros pueblos, el conflicto armado interno. Y lo que es la discriminación, que es un trato desigual, un trato desfavorable, un trato de separación con diferenciación de espacios para nuestra gente. Entonces creo que ese es nuestro aporte, o mi aporte, compañeros, y me gustaría ver las preguntas. Ahí está nuestra primera pregunta de este bloque, es, oigan esto, ¿cuándo inició el conflicto armado interno y cuándo terminó? Y le agregaría cuánto duró. A ver cómo la ven, compañeros. Ahí, compañeras, ahí. Listo. Mario Cifuentes levantó la mano. A ver, vaya que lo Mario. Compañeros, buenas noches. El conflicto armado interno, como bien lo dijo el compañero,
Empezó en 1960 y finalizó con la firma de la paz en 1996 y duró 36 años. Creo que es una respuesta exacta. Creo que está muy correcta. Gracias, Mario. Es una respuesta por pregunta a ustedes, una respuesta correcta por pregunta. ¿Sí? Son 2 en cada bloque. Tengo una segunda pregunta en este bloque. Bueno, esa creo que estaba bastante clara. ¿Cuáles son los 4 pueblos que integran el país de Guatemala? Esos 4 grandes grupos que hablamos. No sé si hay a mano de... Juan Pablo López, me aparece el primero, que levantó la mano. Que lo exponga. Buenas noches, compañeros. Considero que es maya, xinca, garífuna y el español, ¿verdad, Ladino? Ladino. No está tan clara la pregunta. La respuesta. Bueno, sí, ladino, sí, ladino mestizo. ¿Se la damos por buena, compañeros? También Sí, hay pues, otra sí. persona que levantó la mano. Ah, ya la bajó. Se arrepintió. Ah, no, ya, Bueno. María Panadero dice, vamos a ver la respuesta de ella. Hola, buenas tardes. Es xinca, garífuna, maya y ladino. Muy bien, muy bien. Vamos, excelente, compañeros. Sí se ve que pusieron atención y saben que esas pueden ser preguntas de examen. Eso no lo decidimos nosotros, nuestro amable catedrático, pero pueden ser preguntas muy claras. Que estén muy bien y dejo en la palabra a mi compañera María Chacón. Adelante, María. Buenas noches, licenciados y compañeros. Es un gusto saludarlos. Yo voy a tratar de compartir con ustedes y desglosar un poquito esta definición que nos pareció bastante interesante. Como ya estamos familiarizados con qué es la discriminación, vamos a tratar de desmenuzarla un poquito. Dice que la discriminación es todo trato desigual o injusto que se fundamenta en características personales, pero también pueden ser sociales, como el origen de una persona o su cultura, el género, la raza, el idioma, la religión, la situación económica en la que vive, una discapacidad, el estado civil o cualquier otra que se le pueda ocurrir a un grupo de personas, a una persona para hacer de menos o menoscabar a otra persona. Cuando hablamos de discriminación, significa que están haciendo una distinción, están excluyendo a alguien, que la están restringiendo, que no le están permitiendo participar en algo, que no la están tomando en consideración, que no lo están prefiriendo o que están prefiriendo a otros por encima de ella. ¿Cuál es el objeto de discriminar a alguien? Al final, ¿o cuál es el resultado? Es que le quieren impedir, le quieren dificultar o limitar el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos humanos. Por lo tanto, están violentando los principios de igualdad y libertad. Esto en teoría, pues ya lo conocemos, lo hemos visto en varios cursos y hoy, gracias a Dios, pues somos más conscientes de esta definición, pero como nuestro tema de lucha contra la discriminación, es importante hacer conciencia sobre qué estamos haciendo nosotros para luchar contra la discriminación, desde mi grupo de influencia, pero sobre todo desde mi metro cuadrado, qué estoy haciendo, cómo me comporto, cómo trato a mis semejantes, cómo soy. Entre más estudio pueda adquirir una persona, se supone que más humildad debe tener y su nivel de conciencia debe ser más elevado. Sin embargo, vemos con tristeza, como han mencionado compañeros anteriormente, que la gente aún con grados académicos bastante elevados discriminan a otras personas por cualesquiera de los conceptos que les hemos mencionado. Entonces, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, solo tiene un 1%, menos del 1% de la población tenemos acceso a la educación superior. Significa que el pueblo de Guatemala nos está pagando la educación superior. ¿Para qué? Para que lo que nos acaba de contar Homero no vuelva a pasar. Para que cuando haya necesidad de sentarnos para discutir sobre estos temas, no tengamos que volver a un conflicto armado. Porque hay gente capaz, hay gente formada, hay gente con un nivel de conciencia lo suficientemente grande para armar mesas de diálogo y buscar consensos para eso. Entonces, no se trata solo de saber qué es la discriminación, sino cómo la evito. La discriminación ya no está de moda.
Eso ya pasó de moda. No es posible que ahorita, en pleno 2026, hayan personas que todavía estén discriminando a otra. Lo único que evidencia cuando una persona discrimina a la otra es el nivel de ignorancia de esa persona. A veces quieren hacer quedar mal a otros, pero solo se proyectan, solo se quedan en evidencia. Entonces, nuestro compromiso es en realidad buscar las rutas nuevas. A veces hablan y critican a las nuevas generaciones porque son la generación de cristal, porque son no sé qué, porque son no sé cuánto. Y yo pienso al revés. Yo considero que las generaciones nuevas también tienen un alto sentido de la sensibilidad y también están más desarraigados, todos estos contaminantes del alma están más desarraigados de las nuevas generaciones y tienen más flexibilidad en sus pensamientos. Entonces, ahora ellos pueden tomar decisiones, incluso les puedo platicar de casos que conozco de personas que se excluyen, de personas que se discriminan por el apellido, por la aldea donde viven, 2 aldeas que no se quieren. Y cuando yo he tenido la oportunidad de estar en esas comunidades y cuando les pregunto por qué es el conflicto, cuántos años lleva, a saber, mi abuelito se peleó y saber, y de ahí se vino de generación en generación, hasta que llegue a la nueva generación que diga, basta, ya no más. Esto ya no está de moda, esto ya no se ve bien, esto ya no se puede seguir adelante con esto. Entonces, hacia eso vamos. También dice que la discriminación se manifiesta de diferentes formas. Yo creo que no hay mucha necesidad de ahondar en esto, pero vamos a retomar. Por ejemplo, en la educación, dice que la falta de acceso. Guatemala no puede hablar de calidad educativa todavía porque no hay cobertura educativa. No tenemos escuela en todas las comunidades todavía. No tenemos techos de calidad. Hay muchas escuelas que todavía están en tierra. Entonces, hay gente a la que se le está limitando el acceso a la educación. Alguien hablaba de que cómo es posible que las autoridades sí se preocupen por las escuelas de acá de la ciudad, pero sin embargo sí descuidan las de las comunidades más lejanas. Hay comunidades, y se los digo porque yo he caminado, que no tienen acceso, que hay que ir por brecha. No tienen acceso en vehículo y para poder construir las aulas, los niños tienen que bajar a traer los bloques para poder tener esas escuelas. Entonces, cuando hay discriminación, los recursos no se reparten de forma equitativa. En la escuela se les traslada conocimiento que va viciado, conocimiento con paradigmas, se les meten miedos, se les evita que tengan acceso a nuevos espacios educativos, a nuevos programas. Entonces, así es como actúa la discriminación. En cuanto a la economía, dice la pobreza estructural persiste limitando oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad en los grupos étnicos. Y les quiero hablar, estamos hablando aquí en grupos étnicos y en grupos indígenas, no solo es el maya, el xinca, el garífuna y también algunos grupos que se supone que no pertenecen a los grupos mayas, pero el trato que se les da a la discriminación es la misma. Hablo, por ejemplo, de Chiquimula, de Camotán. O sea, hay muchas comunidades en el corredor seco que están pasando por las mismas situaciones. Entonces, ya no está de moda discriminar. No puedo yo llegar a la universidad y sentarme a la par de un compañero y hacerle una cara porque no me agrada o porque me considero superior, porque lo único que estoy manifestando es quién soy yo. No quién es él, quién soy yo, cuál es mi nivel de conciencia, cuál es mi nivel de ignorancia. En cuanto a la educación, también decía que se transmiten prejuicios dañinos. Hay niños que desde chiquitos les dijeron sus maestros que había algo que no se podía hacer y no se podía hacer y no sé, porque el maestro transmitió sus propios miedos y entonces se quedó con ese chip de la discriminación que le enseñaron en su comunidad, en su escuela. En cuanto a la salud, hay muchas, todavía hoy por hoy, hay muchas comunidades que no tienen acceso ni siquiera a un puesto de salud. No digamos a un centro de salud, ni siquiera a un puesto de salud. ¿Qué significa eso? Que se les está discriminando, que se les está negando el derecho a ser atendido, a tener los servicios esenciales de salud. No estamos hablando de que tengan rayos X o que tengan monitoreos de alta calidad, no, ni siquiera los derechos esenciales. Significa que esta gente a veces tienen un enfermero auxiliar que va y les toma los signos vitales, los mide y los pesa una vez cada 3 meses. Y muchas veces lo que llega a hacer el enfermero es yo solo a sacar una estadística porque en esos 3 meses se ha muerto mucha gente.
y no ha tenido el acceso a la salud. En cuanto a la cultura, la discriminación se manifiesta todos los días, especialmente, dice, en la desvalorización del traje y también del idioma materno de las personas. En los corredores, en la calle, en los buses, uno escucha a la gente en las conversaciones viciadas con alto contenido de discriminación, ¿verdad? Entonces, uno mira cómo las personas a veces intentan hablar el español y la gente se burla. La gente hace, sí, es que no sabe hablar, habla a pie y a caballo, es que miren cómo dice las palabras, sin tomar en primer lugar que esto es incorrecto, pero no toman en cuenta que esta persona se está atreviendo a hablar el español cuando habla perfectamente su idioma materno. Entonces, al final, lejos de sentirnos avergonzados del esfuerzo que ellos hacen, los que hemos intentado aprender inglés sabemos que soltarse a hablar otro idioma es bien difícil, da mucha vergüenza, da mucha pena. Y ellos, sin haber estudiado mayor cosa, se vienen a la ciudad capital y se van a emplear en lo que pueden y hablan español, se hacen entender. Entonces, lejos de discriminarlos, hay que admirarlos por ese esfuerzo que hacen. En la política, dice, la exclusión en la representación política impide que las voces indígenas sean escuchadas, perpetuando la discriminación sistemática. Esto es muy marcado en las comunidades. Incluso no se les da acceso, o sea, en Guatemala funciona un sistema de consejos que va desde la comunidad, que es el COCODE, pasando por el COMUDE, CODEDE, llegando al regional y luego a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, el Corredur, que es el regional, y el CONADUR, que es el que está a nivel nacional. Esto es una pirámide. Pero ¿cómo va a llegar a alguien de nuestros pueblos indígenas al CONADUR si no se le deja participar en la base de la pirámide, que es el COCODE? Entonces, no tienen derecho se les excluye de espacios para participación, que son espacios donde ellos pueden hacer también incidencia política, donde pueden defender sus derechos, donde pueden hacer propuestas. Entonces, esto le conviene a un sistema que está diseñado para que funcione de la forma que lo ha hecho por todo este tiempo, discriminando y excluyendo a estos grupos. En territorio, el despojo de las tierras ocurre sin consulta, afectando directamente la soberanía y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Aquí se van todas las tierras comunales, llegan, cierran ríos, cortan árboles, ellos meten proyectos tomando como excusa que son proyectos de desarrollo, ingresan a las comunidades, hacen caminos nuevos, cambian de lugar las comunidades, y si hay algún líder comunitario que se pronuncie, pues empiezan a quererlo satanizar y incluso le siguen procesos. O sea, es bien delicado porque al final van dejando a los comunitarios en un pedacito de tierra y les van despojando de toda esta tierra que por herencia les pertenece. Sigamos, por favor. De esto ya se habló bastante, pero voy a retomar acá en el ámbito laboral. Muchas veces hay personas que no tienen acceso a un puesto, aunque tengan la capacidad, aunque tengan el nivel académico, aunque tengan todo el perfil, no se les da acceso. Y si se les da acceso, se les trata y se les discrimina en cuanto a la remuneración. Si no es lo mismo que, por ejemplo, saque en una comunidad, por ejemplo, incluso entre ellos mismos, la persona, el dueño de la finca o de la parcela, si un hombre hace el trabajo, le paga el salario completo, pero si lo hace un niño, una mujer o un anciano, el pago ya es distinto. Entonces, y aquí en la ciudad, o sea, aquí en la ciudad hay espacios laborales donde se nota el machismo, el capacitismo, se nota todo el rechazo hacia ciertos grupos vulnerables, y a veces por temor no hablan, ¿verdad? Entonces, el llamado es a que todo esto es real, todo esto está pasando y ha venido pasando, pero no puede ser que porque siempre hubo discriminación, nosotros que estamos aquí y ahora tomando decisiones, sigamos haciendo lo mismo. Ya no está de moda la discriminación.
ya no es consciente estar discriminando a las personas. Entre más estudios alcancemos, más conscientes y más respetuosos tenemos que ser, y desde nuestro respeto tenemos que comunicarnos con las demás personas, porque así sí es que vamos a lograr el desarrollo de esta sociedad guatemalteca. Desde lo que yo doy, yo exijo, yo pido que la sociedad cambie, pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, desde ahí quiero dejarles esa inquietud en su corazón. ¿Qué están haciendo ustedes para luchar contra la discriminación? No significa que la persona, porque no habla mi idioma, porque no tenga mis apellidos, es diferente. Si uno se hace una herida, la sangre es del mismo color. Todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto. Muchas gracias. Voy a pasar a las preguntas que tenemos preparadas para este bloque. Define qué es la discriminación, pero ojo con esto, no la definición que leímos. ¿Qué le quedó en su corazón? ¿Qué es la discriminación? Andrea. Sí. Bueno, pues la discriminación sería cualquier trato desigual que se realice hacia una persona por pertenecer a una etnia, a un género diferente, es no aceptar a las personas, es no tener tolerancia, es no respetar a aquellos que son diferentes. Recordemos que todas las personas somos diferentes, pero también somos iguales, porque todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto, independientemente de que seamos distintos en cuanto a físico, en cuanto a las creencias, ideologías. Bien, muy bien. Bien. Muy buena la respuesta. Ya la están anotando ahí para su recuerdito. Seguimos con la siguiente pregunta. Ajá. Enumere 3 aspectos de la clasificación de la discriminación. Natalie Suárez, me aparece. Sí, dice enumere 3 y sería individual, colectiva y política. Muchas gracias, sí, está correcto. Sí. Bueno, entonces dejo con ustedes al ingeniero Mako Kosajay para que pueda seguir compartiendo este tema con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues es para mí un gusto compartir estos temas controversiales, definitivamente. Solo que aquí mi compañera ya tenemos un año de conocernos y me cambió el apellido. Bueno, entonces siempre tratando de incentivarlos para que participen en las preguntas. Los premios que tenemos van a ser premios sorpresas que son muy atractivos, ¿no? Entonces seguimos con el tema, tipos jurídicos de discriminación en Guatemala. Tenemos discriminación directa, que se refiere a un trato desigual explícito, como negar acceso a un lugar por usar un traje indígena. Antes de la pandemia, recuerdo que se dio un caso que a una diputada del Congreso pues, le negaron el acceso a un supuesto restaurante de elegancia, ¿va? Solo por portar su traje de nativo acá del país, ¿va? Entonces, y aún en ese periodo, recuerdo que ya la ley que estaba ya reglamentada en nuestras normas, ¿no? Pero aún así, los del restaurante como que no hicieron caso omiso a esas leyes, ¿no? La discriminación indirecta también, normas que parecen neutrales pero impactan desproporcionadamente a las comunidades. Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, el caso de que el organismo judicial convoque a la plaza de auxiliar de juzgado, pero le solicita a los participantes en una comunidad como por ejemplo Totonicapán, que sepan inglés, ¿no? Dominio del idioma inglés, ¿ya? Entonces desde ahí, pues
presenta una discriminación indirecta. La discriminación, la otra discriminación es está ahí, se manifiesta a través de desigualdades mantenidas por condiciones históricas. Esa es la discriminación estructural. Como lo mencionaba el compañero Homero, las escuelas, la infraestructura, la salud, pues tenemos desigualdad, tanto los capitalinos como los que viven en los pueblos, ¿no? Y no me refiero directamente a un pueblo del occidente, sino que también en los pueblos del oriente, ¿ya? De los pueblos del norte del país, definitivamente hay bastante desigualdad en cuanto a la infraestructura de salud, y como bien nos dice acá la investigación que les compartimos, no hay ley que prohíba la salud, pero nuestro sistema está diseñado de forma desigual. El otro tipo jurídico de discriminación es la discriminación intersectorial. Combina múltiples factores como el género, la etnia y pobreza, creando una experiencia de discriminación más compleja. Acá podemos ver un ejemplo, como por ejemplo una mujer indígena que trabaja en una oficina aquí en la capital y es discriminada porque no habla bien el idioma español, porque utiliza su traje típico, porque utiliza no los zapatos de tacones, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay una discriminación interseccional, perdonen ahí la... Bien, pasamos a las leyes que están protegiendo este tema de la discriminación, y vamos al marco legal en el artículo 66 al 68 de la Constitución Política de la República. Acá tengo la Constitución, yo creo que todos me están viendo, ¿eh? La tercera sección dice comunidades indígenas, el artículo 66, protección a grupos étnicos, el 67, protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, el 68, tierra para comunidades indígenas, el 69, traslación de trabajadores y su protección, ¿ya? Vemos entonces que la Constitución, que es nuestra máxima ley, pues lo regula. También tenemos en el Código Penal, acá tengo el Código Penal, en el artículo 202 bis, la discriminación, ¿ya? Entonces, ya existen leyes que regulan pues, acto de inhumano, ¿no? Porque definitivamente es inhumano, y como lo decía anteriormente nuestros compañeros, todo nace desde la casa, desde el hogar. De ahí nace con el hecho de que hay personas muy discriminativas, y sin ir tan lejos, pues no solo en Guatemala pasa eso, sino que también está pasando en los Estados Unidos cuando capturan a uno de nuestros connacionales. Lo primero que lo tratan es como que fuera un animal, ¿verdad? Le tiran como 10 policías encima a capturar a una sola persona, o cuando capturan a una persona de color también, ¿no? Entonces es un acto que no solo acá en Guatemala se presenta, sino que también a nivel internacional. Estados Unidos es un caso. Unos compañeros me comentaron que fueron a España, a Madrid, y les hicieron desprecios ahí solo por el color de ellos, ¿no? ¿Ya? Y en México también podemos ver discriminación, como las frases naco, indio patarrajada, etcétera, ¿ya? Entonces, se da a nivel prácticamente internacional, ¿no? Instituciones que defienden los derechos contra la discriminación. ¿Qué instituciones nos apoyan para poder combatir estos derechos contra la discriminación? Está la Fiscalía contra los Delitos de la Discriminación, la cual se especializa en casos relacionados con actos de discriminación en el país. La Procuraduría de los Derechos Humanos, creo que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una
visita la Procuraduría, algunos que están acá en esta sección, ¿ya? Y supervisa y promueve la protección de los derechos humanos. También está la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, se enfoca en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres indígenas. También se encuentra el Ministerio Público, el cual investiga y persigue los delitos de discriminación, asegurando justicia para las víctimas. También se encuentra el organismo judicial, es el responsable de impartir la justicia y resolver casos que involucren violaciones a los derechos humanos. También se encuentra la Policía Nacional Civil, actúa como un canal para recibir denuncias de discriminación y violencia de género. Bien, entonces dejo la siguiente diapositiva también, la importancia de la protección, dice. Los beneficios sociales y democráticos esenciales, la protección contra la discriminación, promueve la igualdad y dignidad humana, fortalece la democracia y el desarrollo social y fomenta el respeto a la diversidad cultural. Vemos que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación es el 21 de marzo, que no se les olvide esa fecha, pero quiero dejar un mensaje para todos y creo que como país tenemos que fortalecer, nosotros como profesionales, futuros profesionales del derecho, tenemos que fortalecer desde nuestros hogares para que ya la discriminación sea erradicada de este país, ¿verdad? Porque vemos mucha confrontación de una clase con otra y definitivamente cuando hay confrontación entre clases por su género, por su raza, por su idioma, por su vestimenta, definitivamente ahí es donde como país no avanzamos, ¿ya? Porque un grupo pelea contra el otro grupo, ¿ya? No quieren que unos lleguen al poder y como dijo en su máxima, en la cual es asociada al general cónsul Julio César de Roma, dice, divide y vencerás, dice. Actualmente vivimos como un pueblo desintegrado, ¿ya? Y esto le conviene a muchos grupos de poder, ¿verdad? Porque definitivamente nos tienen separados, ¿ya? Hago un recordatorio a todos los que estuvieron en la fecha de cuando salió Pérez Molina de la presidencia. Recuerdo que anteriormente a nosotros los universitarios de la Universidad de San Carlos nos decían los bochincheros, los quemacamionetas, nos tenían marcados de todo, ¿eh? Pero, ¿saben qué fue lo que me gustó bastante en esa acción el día que se tomó la decisión de decir, bueno, ya no más corrupción, vaya para afuera y vaya a hacer a otro lugar eso? Cuando las otras universidades que nunca salían a protestar, le hicieron una valla a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, con el objeto de que prácticamente decir, estamos presentes todos. Y en ese momento vimos cómo todos los universitarios del país se unieron, ¿ya? Y la unión hace la fuerza. Eso es lo que tenemos que tratar de ir promoviendo nosotros como futuros profesionales, ya no esa discriminación, ya no más esa separación, sino que como país unámonos y definitivamente un país unido jamás será vencido, sino que seremos siempre mejores. Gracias, compañeros. Voy a dejar en este caso las preguntas. Y la primera pregunta es, indique cuáles son los artículos de la Constitución de la Política de la República de Guatemala que regulan la discriminación. Vamos a ver quién quiere contestar esta pregunta. El premio, pues van a ser premios bastante atractivos, van a ver, es un premio sorpresa, ¿ya? Vamos a ver si alguien me puede apoyar ahí para verificar. Marta Hernández levantó la mano primero. Bien, le dejo la palabra a Marta Hernández, por favor, compañera. Buenas noches, compañeros. Si no estoy mal, son los que mencionó el 66, 67 y 68. Excelente, muy bien. Eso quiere decir que estaba poniendo atención. Ok, excelente, muy bien. Felicidades. Ya le vamos a entregar su premio cuando lleguemos presencialmente la otra semana. Bien, la segunda pregunta. Muchas gracias. Enumere 3 instituciones que defienden los derechos contra la discriminación. Vamos a ver a alguien que quiera participar. Miguel levantó la mano primero.
Excelente. Vamos. Michelle pues, Monterroso. Michelle Monterroso. Ok. Buenas noches, compañeros. Dentro de las instituciones que mencionó el compañero está la Fiscalía contra los Delitos de la Discriminación, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el organismo judicial y, si no estoy mal, la Policía Nacional Civil. Wow, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo dije 3, pero usted dijo todas. Excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias, compañeros, por la atención, y les dejo con mi compañera Karina Pérez, quien seguirá con el tema que es siguiente. Muchas gracias, compañeros, por prestarnos atención hasta este momento. Dentro de las instituciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas, tenemos a la Defensoría Maya. Esta entidad pues surge desde 1993. Como se mencionó anteriormente, el conflicto armado terminó en el 96 y ellos tienen 3 años antes de estar trabajando ahora en pro de los derechos de los pueblos. Su misión principal es promover y defender los derechos del pueblo maya, de los pueblos indígenas y derechos humanos de la población guatemalteca en general, no solamente a un grupo, a un sector, sino es en general, ¿verdad? ¿Qué servicios podemos encontrar que presta la Defensoría Maya? Tenemos los servicios que estamos proyectando ahorita. Entre lo que podemos encontrar, acompañamiento legal, ¿verdad? Porque al tener ellos al solicitarles apoyo, ellos dan ese acompañamiento legal. No, Alfonso, en este caso no es la DEMI, porque ese es de la Defensoría de la Mujer Indígena, sino es DEMA. Es otra defensoría. También asisten a personas indígenas, resolución de conflictos, porque utilizan mecanismos mayas para resolver disputas, promoviendo la armonía y el respeto, ¿verdad? Siempre este es el enfoque, dan asesoría psicosocial, la Defensoría brinda apoyo psicosocial a las víctimas de discriminación, promoción cultural también, realizan actividades que celebran la diversidad y fortalecen la identidad maya para poder promover la unión de los guatemaltecos, ¿verdad? Tienen un apoyo integral también. La Defensoría Maya ofrece un enfoque integral en sus servicios, abordando diversas necesidades. Como ustedes saben, pues tenemos la dinámica de las preguntas. Presten atención a estos servicios claves. También, para finalizar, vamos a dar a conocer algunas, en la diapositiva anterior, Marco, por favor. Gracias. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas propuestas que son fundamentales para que podamos avanzar en la lucha contra la discriminación. Pero volviendo un poquito a la historia del Acuerdo 5, que es de Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que es parte de los acuerdos de paz en Guatemala. Este tiene varios acuerdos, entre ellos Identidad de los Pueblos Indígenas, y en el segundo apartado está la lucha contra la discriminación legal y de hecho, ¿verdad? Es importante que hagamos esta mención donde se le reconocen, por ejemplo, su identidad, su derecho a que le reconozcan y le acepten los elementos que los identifican como un pueblo que corresponde a su raíz maya en común, los idiomas y el uso de su traje típico también. También en este se hace mención de la doble discriminación, la cosmovisión maya también, la doble discriminación de la mujer indígena, que a raíz de esto, pues nace la Defensoría de la Mujer Indígena que mencionaba el compañero, que es la DEMI, ¿verdad? Es importante saberlo. También está mencionado los derechos culturales, idioma, sus nombres, apellidos y toponimias y su espiritualidad.
Ahora, dentro de las propuestas que nosotros tenemos acá en nuestra presentación para poder avanzar en la lucha contra la discriminación están las políticas interculturales, que son fundamentales para fortalecer esta lucha, ¿verdad? La capacitación es fundamental para poder avanzar en este tema, la coordinación interinstitucional, la inclusión social, la sensibilización y la participación activa. Pero todo esto no debe ser realmente letra muerta, sino debe ser algo que nosotros siempre pongamos de manifiesto en nuestras acciones en el día a día. Al final creo yo que es, y a lo que los invito, compañeros, después de analizar este tema, es a que evitemos la indiferencia ante la discriminación que existe. No seamos indiferentes cuando veamos una situación que donde se vulneran los derechos de una persona por discriminarlo, ¿verdad? Y también que no seamos indiferentes ante la naturalización de la discriminación, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí podemos nosotros ir avanzando y el cambio, justo como mencionaba María, empieza conmigo, ¿verdad? No con el vecino, no con el municipio de La Par, sino el cambio precisamente inicia en mí, ¿verdad? Desde ahí podemos ir avanzando. Ahora, muchas gracias por su atención. Ahora tenemos las preguntas. La primera, pues, Marco nos hizo el favor de darnos el adelanto. La primera persona que levante su manita es que enumere 3 servicios que presta la Defensoría Maya. Cindy Antucci. Creo que fue aquí. La resolución de conflictos sería la 1. 2, asesoría físico-social. Sí. Y la 3, promoción cultural. Sí. Gracias, Cindy. Cindy. Bien, muy bien. Okay. La segunda pregunta, Marco, por favor. Enumere 3 propuestas para avanzar como país en el tema de discriminación. Titi creo que quedó su manita levantada. ¿Podemos Ricardo levantó la mano, Cari. Ricardo. Le damos la palabra a Ricardo. Sería capacitación, participación activa y sensibilización. Perfecto. Gracias, Ricardo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Guatemala. Bien, Guatemala es en un este país momento un video. multicultural, plurilingüe, multiétnico. Mas, sin embargo, su historia estaba marcada por desigualdad y varios años de discriminación hacia los pueblos indígenas. La discriminación no es solo un acto individual, sino es una práctica ya en la historia, que ha limitado derechos, acceso a la justicia, a la educación y sobre todo a la participación política. En 1982, bajo el mando de Efraín Ríos Montt, Guatemala vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia, la Operación Sofía. El objetivo: destruir comunidades indígenas en el altiplano acusadas de colaborar con la guerrilla. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados, aldeas enteras arrasadas y la cultura maya quedó marcada por el terror. La excusa de combatir al comunismo se convirtió en genocidio, un crimen que décadas después sigue sin justicia plena. ¿Fue realmente una lucha contra la insurgencia o un intento sistemático de eliminar al pueblo maya? Más de 200.000 personas murieron o desaparecieron, y alrededor del 83% de las víctimas eran Durante indígenas. las dictaduras militares en Guatemala, los pueblos mayas fueron los más golpeados por la represión. Aunque los mayas son la raíz histórica y cultural del país, durante el siglo XX vivieron marginación, racismo y despojo de tierra. Me dijo una señora que no quería que su hijo se relacionara con una india como yo. Y qué bueno, porque me empujó a conocer mi propio origen. Aquel enojo de la señora solo fue una expresión del racismo cotidiano, ese que a diario nos recuerda que somos indígenas. Como muchos, soy de una familia que emigró a la capital para tener mejores oportunidades. Aunque crecí en la periferia de la ciudad, no aprendí el chachiteco
y quizá pocas veces usé la indumentaria, me di cuenta que no importa qué tan albinizada me vea, porque siempre me van a recordar de dónde vengo. Es un orgullo reivindicar mi identidad y mi origen como mujer maya, porque esa es mi historia. Luchas intensas de los pueblos indígenas en los últimos 40 años, donde rompieron el silencio sobre la discriminación, sobre el hambre, sobre las destrucciones que vivían años tras años, siglos tras siglos. Pero eso no ha terminado. Hoy, este 9 de agosto 2023, seguimos viendo los desalojos injustificados, los despojos de las tierras, las minerías que siguen minando precisamente las vidas, dañando las cuencas, contaminando los ríos, contaminando el cielo en cada territorio indígena, no solo en América Latina, sino en el planeta. Pero lo peor, esto es un día que estamos recordando la discriminación, pero la criminalización. Muchos de nuestros hermanos están encarcelados injustamente, muchas de las mujeres están siendo violadas, ultrajadas, incluso con objetivo de conflictos, con objetivo de justificar temores, miedos de sectores dominantes. La justicia solo parece existir para aquellos que pueden pagarla. Y para nosotros los indígenas, solo esperamos la justicia de Dios. Bueno, licenciado, esta ha sido nuestra presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho sobre este tema. Somos el grupo número 2. Excelente presentación, Flor, Antonio, Homero y María. María, ¿cuál es su apellido, compañerita? María Chacón, ¿verdad? Excelente. Quería y Karina Pérez también. hacerles una consulta. En el grupo son 20 integrantes, ¿verdad? Sí. Todos trabajaron en lo que es las diapositivas, la exposición, ustedes 4, y lo que fue el trabajo como tal. Sí, licenciado, todos trabajamos. Todos realizaron. Perfecto. Bueno, vamos a dejar el espacio abierto por si existe alguna pregunta de los demás compañeros hacia ustedes. Por favor, Ronald Navichok. Sí, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente, un tema, como usted dijo, Buenas licenciado, noches. pues, un tema que nos llevaría toda la noche, ¿no? Cuando es, a modo de comentario, cuando tengan la oportunidad, los invito a ver el museo histórico que está en Rabinal, un museo con fotos bastante fuertes de lo que sucedió, y también está el libro de La hija del Puma, y sin embargo, pues considero que esta de discriminación es un tema también antropológico, social en el territorio guatemalteco. Ahí tenemos la tesis de nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, que es el problema social del indio, ¿no? Un tema bastante controversial que él escribió sobre eso. Mi pregunta va a ser enfocada a la concientización que ustedes intentaron hacer en esta exposición. Esto quiere decir, ¿qué mecanismos aplicarían ustedes en el tema social jurídico? Y recordemos que la carrera es Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizarían ustedes o implementarían ustedes para la concientización de la discriminación? Muy bien, primero creo que necesitamos una capacitación a nivel primario, ¿ya? Porque tenemos que empezar de raíz. Y considero que lo importante acá es empezar desde los niños de
tal vez de kinder quizás, no lo llevé a primario, pero yo creo que desde que empiezan sus primeras letras, creo que hay que concientizarlos. Sería un programa de capacitación a nivel nacional, ¿ya? Pero se requiere mucha actitud y mucha intención de unir al país, ¿no? Eso se haría a través del Ministerio de Educación, o bien, vean esto, nosotros lo podríamos tomar como una práctica de campo, ¿no? Como estudiantes de Derecho, recuerdo que hay un curso que tenemos que llevar en este momento, que algunos lo van a llevar los sábados, otros los domingos, donde definitivamente creo que se va a enfocar a lo que es la Constitución, pero creo que también sería bastante conveniente empezar ya con estos temas para hacer conciencia a nivel educativo y que ahí parta todo, ¿eh? Porque definitivamente si a mi hijo, por ejemplo, de kinder llevan eso, él va a divulgarlo en la casa y definitivamente va a contagiar a los que están ahí, ¿va? Entonces, considero que sí, se necesita mucha voluntad, y creo que acá es bastante importante la participación del sector gobierno central, así también como nuestra universidad, porque recuerden, nosotros nos debemos al pueblo, y creo que un pueblo unido, como les dije al inicio, eso es lo que necesitamos para salir adelante, no un pueblo desunido como la máxima que dije ahí, divide e vencerá. Definitivamente nos tienen divididos y por eso es que algunos están venciendo en algunas áreas, ¿verdad? Es un grupo de minoría que definitivamente creen que todavía nuestro país es su finca, ¿ya? Entonces, ese es mi aporte, no sé si alguien más quiere aportar. Sí, yo tal vez puedo apoyarte un poquito para clarificar un poquito. Desde nuestro espacio en el que nos desarrollemos, podemos incidir positivamente para acercar el acceso a la justicia a las comunidades, ya sea desde un juzgado donde primero Dios algún día estemos laborando, desde nuestra propia oficina, desde el bufete, desde el grupo de la iglesia en el que participemos, desde el partido de fútbol o de básquet en el que usted, desde cualquier espacio en el que estemos, podemos acercar el acceso a la justicia a nuestra población. Exactamente, todo depende de la voluntad que tengamos en cambiar nuestra mentalidad, nuestras actitudes, el comportamiento hacia ese trato desigual. Entonces creo que todos podemos ser parte de ese cambio, y desde el 2002 fue que se implementó imagínense que la Defensoría estaba 3 años antes de que se firmaron la paz, desde el 1993, y hasta el 2002 se incorporó dentro del pensum de estudio de este curso. Entonces, creo que vamos por buen camino, o sea, más que todo es el compromiso social que tengamos. ¿Ya, compañeros? Es más que todo hacer conciencia en ese tema. Bueno, no sé quién quería hablar, que la interrumpí, lo siento. Yo, licenciado, buenas noches. Yo solo haciendo un pequeño aporte. Yo pienso que, como bien lo decía María, tiene que empezar por uno. Nosotros en nuestras casas con nuestros hijos, que son las nuevas generaciones, porque esto es una batalla larga, para que algún día podamos concientizar a todos de que todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto. Entonces, no dejarlo en expectativa de realidad, sino que nosotros desde nuestro hogar empezar con nuestros hijos, que son las futuras generaciones, para que el día de mañana esto tenga un progreso y se logre. Gracias, licenciado. Excelente, gracias a usted, Odra, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, compañeritos? Yo sí tengo una pregunta, compañeros, hacia el grupo 2. Excelente exposición, los felicito. Excelente disertación. El trabajo muy bonito, la presentación, y eso me gusta de la creatividad que ustedes tienen. Grupo número 1 con
su encuesta y ustedes con los videitos que implementaron durante la presentación. Felicidades. Pero sí tengo más que todo dos preguntas hacia ustedes. Mencionaron normativa nacional, como la Constitución Política de la República de Guatemala, Código Penal, pero necesitaría que me mencionen más o menos tres tratados, convenios que sean de legislación internacional, que me pudieran indicar para que se haga de conocimiento a los compañeros. ¿Cuáles me pueden indicar? Buenas noches. Con relación a la discriminación y el racismo, por favor. Buenas noches, licenciado. En el convenio 5 del Tratado de Derechos Humanos tenemos la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El convenio sobre pueblos indígenas y tribales, este fue de 1989, es el convenio 169 de la OIT, que es uno de los que usted nos mencionó, y el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Excelente, eso es lo que me gusta, que ustedes sean autodidactas, que investiguen, que todo para el acervo cultural, ¿verdad? Como todo profesional del derecho. Y ahora bien, ¿ustedes creen que el Estado en verdad ha implementado políticas públicas y programas destinados a erradicar el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios? En este caso, si quiere, voy a responder yo. En mi punto de vista, tanto que yo se lo puedo dar, yo trabajo actualmente en la Procuraduría de los Derechos Humanos y uno de los énfasis que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos es la creación, en este caso, como hablan de la Defensoría de las Personas Mayas, no solo tanto como acompañamiento, ni tampoco el velar por la protección de las personas, sino también el dar el conocimiento respectivo de una conciencia social. Hay metas de diálogo, también vamos a veces a los pueblos a hablar respectivo a los derechos que tienen ellos y los derechos que obviamente deben de proteger. Sí hay, porque sí hay mesas, sí hay diálogos, sí hay un método que se lleva para poder llegar a todas las regiones, a todo, pues en este caso a todo lo que es Guatemala, más sin embargo, recuérdese que son cosas que hasta el momento que mencionamos el tema, se saben de conocimiento. De igual manera, también pueden ver en la página de Procuraduría de los Derechos Humanos que aparte de obviamente, las mesas de diálogo, charlas, hace supervisiones, no solo para los trabajadores, no solo para las personas, sino para que todas las personas, tanto como usuarios, como la persona que recibe cierto servicio pueda ser atendido con dignidad y tampoco se le vaya a dar, como dicen, algún racismo o pues a su persona. Pero sí, hay estudios, hay varias, pues como se le dicen, hay varios grupos que se dedican a eso, más sin embargo solo se necesita un poquito más de publicidad, como se le dice, una publicidad, como se le llaman o como lo miran en el lado de lo que sería política social, la política social para que así sea el conocimiento ahí sí que de todas las personas en este ámbito, ¿verdad? Excelente, excelente intervención, Jaime Abdel, ¿es verdad? Es un placer. Sí, excelente. Lo que le hace falta al gobierno es imagínense que ni nosotros que somos profesionales del derecho, se nos facilita esa información, ¿ya? Ahora recuerden a todas las personas y los pueblos originarios que viven en el interior del país, o sea, que no tienen acceso a educación, ¿me entienden? A eso me refiero yo, que sí existen las políticas de gobierno, así como los programas, pero no lo han hecho de conocimiento del público en general. Muy bien, compañeros, excelente exposición, felicidades, los felicito, grupo número 2. Yo creo que nos va a dar tiempo para el grupo número 3 y donde nos quedemos, o sea, no se preocupen porque eso es lo que me gusta, que